Muy buenos días, hoy hablaremos de un tema que es muy importante para nuestro país, sobre las importaciones. Para esto tenemos 4 modalidades donde tocaremos a fondo 2 de ellas, que son importación definitiva y régimen suspensivos de importación. Para eso nos acompañan 2 especialistas a cargo de este tema, donde nos estarán explicando cada una de ellas. Bueno, para eso tenemos a Yerly García, una conocedora sobre este tema. Yerly, queremos comenzar. ¿Qué es importación? Bueno, la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Es decir, que cuando traemos mercancía de otro país, la traemos acá hacia Colombia. Sí, claro. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de una zona franca industrial de bienes y servicios. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, Yerly. Explícanos un poco cuál es la primera modalidad. Bueno, Laura, lo primero que debemos saber es que la importación definitiva se divide en 5 tipos de importaciones. La primera importación es de consumo, que es el régimen que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas a un consumo. Cuando importamos maquinarias al país provenientes de Francia para ser utilizadas cumpliendo con todas las obligaciones aduaneras vigentes. Cuando importamos bicicletas para comercializar desde Estados Unidos pagando los tributos aduaneros establecidos para esta importación. ¿Cuál es la segunda modalidad de importación que sigue, Yerly? Bueno, la segunda modalidad que sigue es la importación de franquicia, que son aquellas importaciones que en virtud de tratado, convenio o ley gozan de excepción total, parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda con disposición restringida en la norma que está consagrada al beneficio. Un ejemplo claro de esta importación podría ser cuando, digamos, yo tengo una franquicia y deseo importar mis insumos pues para el fin de esta franquicia y para la fabricación de otros productos. ¿Está bien el ejemplo así? No, Laura, porque este tipo de franquicias no debe beneficiar a terceros y hasta que el importador no demuestre que el uso de la mercancía es para la franquicia, aquella no quedará libre en disposición. Bueno, nos encontramos hoy con Juan Tejada, otro conocedor sobre el tema de importaciones. Juan, háblanos un poco sobre la modalidad de importación en cumplimiento de garantía. Bueno, Laura, esta importación es cuando la mercancía, que en cumplimiento de garantía del fabricante o comprador, se haya reparado en el exterior o reemplace otra que haya resultado defectuosa para el fin que se importó. Pues te voy a dar un ejemplo para que entiendas mejor. Es cuando compramos motocicletas en Estados Unidos, un ejemplo, 12 motocicletas que compramos en Estados Unidos, pero nos salen defectuosas, entonces reexportamos esas motocicletas a Estados Unidos y al reimportarlas ya no se van a pagar tributos aduaneros. Bueno, espero que esto les quede muy claro a cada uno de nosotros. Después de la importación en cumplimiento de garantía, sigue la reimportación en el mismo estado. Este tipo de importación es cuando podrá importarse sin el pago de los tributos aduaneros la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre disposición siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que se exportó. Juan, explícanos un poco esta importación con un ejemplo. Bueno, un ejemplo claro podría ser cuando importamos cuatro estufas blancas de Argentina, pero nos llegan 4 estufas negras. Entonces, al no ser el producto que nosotros queríamos, pues las devolvemos al país de origen porque no sufrieron ningún tipo de modificación ni de transformación. Bueno, después de hablarte un poco sobre reimportación en el mismo estado, te voy a hablar ahora sobre reimportación por perfeccionamiento pasivo. Esta importación se presenta cuando hay necesidad de exportar temporal o parcialmente mercancía, bien sea para reparación o transformación en otro país. Este causará tributos aduaneros al ingresar nuevamente al país.
Juan, un ejemplo claro de esto podría ser cuando yo reimporto un computador a X país, ya sea por transformación o reparación, me vuelven a cobrar un tributo aduanero. Al entrar ese computador a Colombia, te cobrarán un tributo aduanero por reparación. Bueno, Juan, considero que vamos combinando todas las importaciones de modalidad definitiva. Bueno, sí, efectivamente aquí terminan las modalidades de importación definitiva. Ahora te explicaré el otro régimen, que es el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este régimen se divide en dos tipos de importaciones, que son importación temporal para reexportación en el mismo estado y importación temporal para perfeccionamiento activo. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Este tipo de importación es la introducción al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos aduaneros de determinada mercancía destinadas a la reexportación en un plazo determinado, sin haberse realizado modificación alguna. Juan, explícanos con un ejemplo sobre esta modalidad. Bueno, un ejemplo claro sería cuando llevamos bicicletas a participar a otro país y luego son traídas a territorio nacional sin sufrir ningún cambio, suspendiendo así el pago de tributos aduaneros. Bueno, ahora te voy a explicar un poco sobre la segunda modalidad de este régimen, que es la importación temporal para perfeccionamiento activo. Este tipo de importación es la modalidad que permite la importación temporal de mercancía para reparación con suspensión de tributos aduaneros. Te doy un ejemplo. Cuando importamos ensambladoras para ser reparadas en territorio nacional, para luego ser reexportadas a Italia con suspensión total de los derechos de importación. Bueno, y ahora para completar este tema de importación, escucharemos una conferencia de Adriana Velázquez, con la cual aquellas dudas que tengamos quedarán resueltas. Buenas tardes, apreciados ciudadanos. Buenas tardes a los ciudadanos que están conectados con nosotros en diferentes ciudades de nuestra amada Colombia y que están en el exterior también. Bienvenidos, siéntanse bienvenidos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de nuestro grupo Atención al Ciudadano, les da una sincera bienvenida. Esta es su casa y este espacio ha sido creado para ustedes. Ustedes son la razón de nuestro ser. Entonces, todo lo que se ha realizado y se realiza en este programa es pensando en ustedes. Agradecemos a la subdirectora de Comercio Exterior, la doctora Irene Penagos, por el respaldo que nos está brindando en el día de hoy. Ella no ha podido estar, pero nos ha mandado dos de sus importantes asesores de la subdirección, que en el día de hoy va a acompañarnos en el tema de importaciones la doctora Adriana Velázquez y el próximo miércoles nos acompañará el doctor David Rodríguez con el tema de exportaciones. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre nuestra página. En nuestra página www.mincomercio.gov.co ustedes van a encontrar la información de todo el calendario del mes de julio. Asimismo, van a encontrar las presentaciones realizadas en este espacio desde el mes de abril, 17 de abril, hasta la fecha. También van a encontrar las memorias de estos videos que se están filmando, van a encontrar las memorias de los videos en esta misma página. Enlace Atención al Ciudadano, miércoles de capacitación, y en la parte inferior van a encontrar presentaciones y memorias videos streaming. Asimismo, agradecemos a nuestro grupo de comunicaciones del Ministerio, a nuestro grupo de soporte técnico de la Oficina de Sistemas de Información que constantemente nos apoyan y a nuestro empresario Crear Más que nos está apoyando con esta transmisión en vivo y en directo. El grupo de Atención al Ciudadano les da la bienvenida a la doctora Adriana Velázquez para que transmita sus conocimientos del tema de importaciones. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Se me ha encargado dictarles hoy el tema del régimen de importación. Es un tema bastante extenso, las modalidades de importación.
son muchas. Son la importación ordinaria, importación con franquicia, aquí se las voy a listar nomás y ya empezamos a verlas cada uno. Reimportación por perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado. Aquí quiero darles una clave, siempre que ustedes escuchen el tema re, en forma previa a una importación, es porque está precedida de una exportación. Y al revés, reexportación es porque está precedida de una importación. Importación en cumplimiento de garantía, importación temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal para perfeccionamiento activo. Esta modalidad tiene 3 submodalidades, digámoslo así, que es de bienes de capital, sistemas especiales de importación y exportación, que es lo que llamamos Plan Vallejo, y procesamiento industrial. Importación para transformación y ensamble, importación por tráfico postal y envíos urgentes, entregas urgentes, que es una modalidad, que si bien es una modalidad queda sometida al cumplimiento de unas obligaciones posteriores, viajeros. Vamos a empezar, solamente aquí miraré pues ya las definiciones obviamente y ya los escucharé a ustedes a ver qué otras preguntas tienen. Tenemos importación ordinaria. Bueno, esta es la más común de todas las operaciones de importación y es la modalidad que permite el ingreso de mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional pagando tributos con el fin de que permanezca en él de manera indefinida y en libre disposición, es decir, la coloco en unas mismas condiciones de la mercancía nacional, por eso puedo disponer de ella libremente. También puedo hacer importaciones ordinarias desde zona franca, que les había dicho. La importación con franquicia, como su nombre lo indica, franquicia quiere decir que no hay pago, estoy exonerado del pago. Pero esto se hace ¿en qué casos? Dice, es la importación que en virtud de tratado, ley o convenio, tiene que ser en virtud de eso, tratados internacionales, un convenio, un acuerdo que tengamos internacional o una ley especial que consagre esa exención. Puede ser total de los tributos aduaneros, recuerden que ahora vimos que tributos aduaneros pueden ser, lo conforman derechos de aduana e IVA, entonces la franquicia puede ser parcial o puede ser total de tributos aduaneros, tenemos ya que ir a mirar la norma específica que la consagra. La reimportación por perfeccionamiento pasivo. Esta modalidad, como su nombre aquí también yo les decía, cuando usted con precedida de re, es porque la mercancía salió previamente. Esto quiere decir que la mercancía en forma anterior salió del país en una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El perfeccionamiento pasivo es el que se surte en el exterior, son procesos de elaboración, reparación, manufactura o procesamiento en el exterior. Activo es el mismo proceso de reparación, elaboración, manufactura, pero en Colombia. Entonces, activo es aquí en Colombia interno, pasivo es en el exterior. Entonces, acá tenemos que sean previamente exportado mercancías para surtir estos procesos al exterior y en el momento de su ingreso, que ya sufrieron ese proceso de perfeccionamiento pasivo, de su reparación o elaboración o lo que le tuvieron que hacer, regresa a Colombia, pues no va a pagar tributos por todo el valor de la mercancía, como lo determinamos ahora, por valor en aduanas, sino que solamente se va a pagar por el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios que son los de transporte. Solamente por eso paga, ¿cierto? Por el proceso de perfeccionamiento que se llevó al exterior. Esta declaración tiene como restricción que debe presentarse, es decir, la mercancía debe ingresar por la misma jurisdicción aduanera por donde fue exportada temporalmente la mercancía. Aquí no hay casos, pues salvedades que se puedan conceder por la autoridad aduanera. La norma específicamente trae unos casos de querosene, gasoil, fuel oil, que permite que se haga por una jurisdicción diferente, pero ya están expresamente consagrados. Es decir, que para el resto de mercancías, ni siquiera con un acto administrativo de la jurisdicción aduanera, por donde vaya a presentarse la declaración, se puede ingresar. Necesariamente debe ser por la misma jurisdicción aduanera. Ahora bien, el término de permanencia en el exterior para adelantar el perfeccionamiento pasivo y la mercancía tenga que volver a Colombia está determinado por lo que el usuario, al momento de realizar la exportación temporal, determinó que era el que requería para su salida. Aquí se le da libertad para que el usuario indique, pues bueno, si mi proceso se demora, él es el único que sabe cuánto se va a demorar ese proceso de perfeccionamiento en el exterior.
y no tiene una restricción en cuanto al término, sino que dice que es el que fue autorizado con ocasión de la exportación temporal, que es el que requiere al usuario, conforme obviamente en la exportación también la declaración y los términos que pidamos y todo tiene que estar con documentos soportes. No es que yo voy a pedir 10 años y la carta me dice en un año le entrego la mercancía. No, tiene que ser, obviamente los soportes son un fiel reflejo de las declaraciones, tanto de INPO como de IXPO, y todo va debidamente soportado. La reimportación en el mismo estado. Esta es una modalidad de importación de mercancías, volvemos a lo mismo, precedida el RE, es decir, que las mercancías salieron de Colombia al exterior y regresan en el mismo estado. Aquí no han sufrido ninguna transformación, por lo tanto, se supone que no va a haber pago de tributo aduanero alguno. ¿Qué es lo importante? Puede haber salido temporalmente, porque yo previamente la saqué de Colombia, porque sabía que iban a prestar allá, no sé, una exhibición, o necesitaban algo porque voy a montar una obra en el exterior y necesitaba llevar unos bienes de capital para el montaje, lo que sea. Puede ser temporal, o puede que yo haya exportado definitivamente, y resulta que necesita devolverlas a Colombia porque allá me dijeron, no son aptas, devolvámoslas. Entonces, listo, las devolvemos. Se puede a través de esta modalidad, pero tiene que ser en el mismo estado. Aquí no hay pago de tributos, como les decía, porque si es mercancía que ya estaba nacionalizada o que es nacional, pues mal haríamos en volver a cobrar los tributos. Pero esto sí, aquí hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, el tema de la aduana, por donde ingresa jurisdicción aduanera, donde se presenta esta declaración, debe ser la misma por donde salió. Sin embargo, aquí sí se permite que por causa justificada se le solicite a la autoridad aduanera el ingreso por otra jurisdicción aduanera, que por Buenaventura, pero la voy a traer aérea, entonces que me la dejan entrar por Bogotá y se permite esta autorización. Lo que sí tenemos mayor restricción es en cuanto al término. El término es el año siguiente a la exportación de la mercancía, sea temporal o definitiva, salvo que se hubiera solicitado en forma anterior, pues antes de presentar la declaración de exportación un término adicional, que esto ocurre en las temporales, o se hubiera solicitado prórroga antes del vencimiento de ese año. Si no se solicitó la prórroga, y la prórroga en totalidad y el término máximo serían 3 años, si ustedes no solicitaron la prórroga, ingresan mercancías y sea nacional y vuelven y la entran después de ese año y no hay prórroga, o después de los 3 años, tiene que pagar tributos. Ahí no es rey, porque ya se le venció el término. Tenemos la importación en cumplimiento de garantía. Esta importación también es sin pago de tributos aduaneros y es el ingreso de mercancías a Colombia que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor en el exterior viene reparada porque la saqué previamente, la reparé, o porque me reemplaza una que se me dañó acá. Si bien esta modalidad, ustedes ven acá, no tiene el RE, en algunos casos debería ser RE, porque yo saqué la mercancía mala por una garantía y vuelve e ingresa porque me la repararon. Pero es que también esta modalidad tiene la connotación de que puede ser que es que la mercancía ya estaba tan mala que no justifica que yo la saque, sino que me la van a cambiar por otra y me la van a reponer. Entonces, en estos eventos, por eso queda así abierta, pero es la misma modalidad. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? La garantía, inclusive los soportes importantes es la garantía que da el fabricante o proveedor. También tenemos que se tiene que presentar dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía que sea objeto de reparación o reemplazo, es decir, cuando yo saco al exterior, vía una exportación temporal, porque ahí sí sería exportación temporal porque la tengo aquí, ya fue sometida a una nacionalización, pero se me dañó y la voy a sacar para que me la repare el fabricante, pues debo regresarla a Colombia dentro del año siguiente, a esa salida de esa mercancía temporal, ¿sí? Pero también puede ocurrir que yo tenga la mercancía y yo no la pueda desconectar o porque se me para la máquina y que me la van a cambiar porque esa es impropia y está mala, pero el otro me la va a reconocer, ¿cierto? Entonces yo puedo pedirle a la autoridad aduanera que en cumplimiento de esa misma garantía, y como yo ya pagué una vez los tributos, me deje entrar otra que la reemplace, sin haber hecho la exportación de esta que tengo aquí. O sea, porque si no la puedo sacar esa pieza, por decir algo, porque se me para toda la producción, o sea, porque pues ya no justifique y el fabricante, el proveedor me dice, no, ¿para qué me la va a mandar? Mejor destrúyala. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le puedo decir a la autoridad aduanera, efectivamente, yo necesito hacer esa importación sin pago de tributos, pero es de la garantía de la mercancía. Entonces, la aduana le dice, bueno, muéstreme los documentos, le emite un acto administrativo donde le permite ingresar sin exportar previamente la que pagó tributos.
pero le hace constituir una garantía. ¿Qué asegura esa garantía? Que dentro de los 6 meses siguientes al ingreso de esa mercancía que entré en reemplazo de la otra, pues o la destruyo o la exporto, ¿cierto? ¿Por qué es con garantía? Claro, porque es que estamos entrando 2 mercancías con el pago de unos solos tributos. Entonces, si no, pues estaríamos desbordando y habría una situación ilegal. Esa mercancía estaría en situación ilegal, entonces los tributos nos cubren en el momento determinado que no se destruya la mercancía, pues colocarla en las mismas condiciones de legalidad y pagando los tributos. Tenemos la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Esta modalidad es la que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero con suspensión de tributos. Aquí no es que no haya, están suspendidos los tributos, en las otras no habían. Recuerden, en la reimpo, porque ya se habían pagado, ahí es no hay pago de tributos. Aquí están suspendidos en el tiempo, después sí se generan. Entonces, tenemos, y por un tiempo determinado, tenemos que existen 2 submodalidades, que es corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, ahorita vamos a ver algunas, aunque las copié todas para que las tengan en la presentación, todas las posibilidades de mercancías que se pueden entrar por esta modalidad. Y largo plazo, que es solo para bienes de capital, que estén en este artículo 1 del decreto 2394 de 2002, pero en el tema de partes y repuestos para estos bienes de capital que yo puedo entrar, se permiten los del artículo 98 de la resolución 4240, aunque fue modificado en lo que se refiere a bienes de capital por este decreto, esta norma sigue vigente para lo que son partes y repuestos, y de eso también ha existido y hay normativa o doctrina oficial de la DIAN en ese sentido. En el corto plazo tenemos que el término máximo para uno importarlo suspendido de tributos es 6 meses contados a partir del levante, prorrogables por 3 meses más. Aquí, ¿qué me falta? Existe también la posibilidad de que antes de que llegue yo solicite un plazo mayor. El plazo mayor se otorga adicionándole al término máximo, que es 6 meses, otros 6. No es 6 más 6 más 3, 15, no. Solamente son 6 y el máximo con plazo mayor son 12. ¿Listo? O puedo solicitar solo prórroga porque no necesito más tiempo. O en vigencia de la prórroga puedo solicitar que me den el plazo mayor y me iría hasta otros 3 más para ajustar los 12 meses. Ese es el término máximo de una importación temporal corto plazo. Esta mercancía que viene en corto plazo por el tipo de modalidad va destinada a que salga al exterior nuevamente en el mismo estado. ¿Viene a qué? A prestar un uso, a prestar como nomás lo que viene indicándose ahorita en el artículo 94, sea en una feria, en una exhibición, lo que sea, y no más a eso, y debe salir al exterior. Su vocación no es que permanezca en Colombia. Y largo plazo, el largo plazo máximo se dirá 5 años contados a partir del levante, que esto es para bienes de capital, sus partes y repuestos. En esto también hay diferencia con el leasing, bueno, y otros temitas que ya son diferentes. Bueno, acá les listé todo lo que establece el artículo 94 de las posibles importaciones temporales a corto plazo, que es destinadas a ser exhibidas en exposiciones, ferias, actos culturales, material para uso en conferencias, vestuario para espectáculos teatrales, circenses u otros de entretenimiento público. Aquí en estos días me preguntaba porque pretendían importar una maquinaria por acá por este literal, maquinaria, aparatos, herramientas, no son cualquiera. Tienen que ser destinados a la exploración o explotación de riqueza nacional o ejecutar otras instalaciones similares. No es que yo pueda traer para lo que quiera porque a mí me dice maquinaria, entonces la meto por ese literal, no, pero es que hay que leer el literal completo, es destinado a la exploración o explotación. Tengan mucho cuidado con el uso de los literales porque es a lo que específicamente la norma le permite. Recuerden que esta modalidad solamente permite una disposición restringida, no es libre. Es para uso de quien la tiene en su calidad de importador. Si nosotros en un momento, un control posterior, determinamos que esa mercancía la está usando una persona diferente al importador, tiene un uso distinto, ha sido transferida, vendida o alguna cosa, es objeto de aprehensión y sanción, porque es que ese no es el uso, es para una importación temporal y dijo que para ese efecto. Y si la encontramos en una forma distinta, existe una infracción, una causal de aprehensión específica. Bueno, están todas. Sigamos con la importación temporal para perfeccionamiento activo. Esa importación también es una importación que no genera el pago de tributos, se encuentran suspendidos.
Esta modalidad permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional con el fin de sufrir un perfeccionamiento en Colombia, sea elaboración, reparación o transformación. Al cabo del tiempo del término que se le permita su permanencia en el exterior, debe ser reexportada o sometida a importación ordinaria en algunos eventos conforme la norma lo permite. Aquí se admiten hay tres reguladas, tres submodalidades. Empecemos por importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Esta modalidad, precisamente como su nombre lo indica, permite el ingreso a Colombia de bienes de capital, sus partes y repuestos, para sufrir un proceso de reparación o acondicionamiento de la mercancía por un término de 6 meses. Este término puede ser prorrogado por un término igual y en causas justificadas si se le requiere a la aduana, si se requiere pues este mayor término. Esta modalidad no es para todos los usuarios, no es que yo la tenga y la pueda declarar, no. Primero le tengo que solicitar a la autoridad aduanera que me permita declarar a la modalidad. La autoridad le emite un acto administrativo, no se tiene que tener calidad de UAP Altex, no. El perfeccionamiento activo de bienes de capital, no. Esta se le solicita así previamente a la autoridad aduanera y en el acto administrativo que emite la aduana les autorizan declarar la modalidad, les habilitan las instalaciones industriales porque obviamente es para surtir un proceso de reparación o acondicionamiento donde la mercancía tiene que estar bajo control aduanero, entonces se les habilitan las instalaciones, se señala el término de la habilitación y el monto de la garantía por si llegara a pasar algo, como es mercancía que no ha pagado tributos y si se quedara acá, pues tenemos que hacer efectiva la garantía para pagarnos los tributos, o sea hay que trabajar sobre seguro. Tenemos otra modalidad de las de perfeccionamiento activo y es la de importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación o lo que ustedes conocen como Plan Vallejo, es decir, todo el ingreso de mercancías que van a ser exportadas en forma parcial o total después de sufrir una transformación, elaboración y en virtud del cumplimiento de un programa previamente aprobado de sistema especial de importación, entonces se hace en cumplimiento pues y de acuerdo al programa aprobado. La importación temporal para procesamiento industrial, que se acuerdan que eran una de las ventajas que le permitían a los quienes, UAP y Altex, que esta era una de sus prerrogativas, ellos son los únicos que pueden entrar mercancías que son materias primas o insumos para ser sometidos a transformación, procesamiento, manufactura por parte de ellos. A ellos se les permite esta modalidad. Ellos adquieren unos compromisos de exportación, es decir, para el UAP se le permite, se le exige que por lo menos el 30% de lo que él importó y del producto lo exporte. Por lo menos el 30% de esta materia prima e insumo lo exporte. ¿Por qué? Porque su vocación es importadora. Si bien por sus altos volúmenes de operaciones le permiten esta modalidad, también le dejen que el resto, el 70%, lo someta a importación ordinaria. Este término para someter la mercancía no existe porque es el término cuando a él lo autorizan en el acto administrativo, pues depende del procesamiento que va a llevar a cabo, porque en cada caso pues puede ser diferente. Y para el Altex, precisamente como su vocación es exportadora, tiene que exportar el 100% de lo que ingresó como materia prima de insumo para ser sometido a reparación o elaboración o transformación, lo debe destinar a la exportación. Bueno, ahora quiero darles mis agradecimientos a cada uno de estos dos expositores que pues nos aportaron sus conocimientos en las importaciones y sus modalidades. Ahora conoceremos las estadísticas principales de Colombia en cuanto a las importaciones a nivel general. Se puede deducir con respecto a la tabla que Colombia en el 2015 redujo sus importaciones en comparación al año 2014. Las importaciones se redujeron en un 16%. Las importaciones en caldera, máquinas y partes. Los países que mayor importaron a Colombia en estos productos fueron Estados Unidos y China. Con respecto a combustibles, aceites y minerales, Colombia redujo sus importaciones en comparación al año 2014. Redujo las importaciones en un 36%. Los países que mayores importaron a Colombia fueron Trinidad, Tobago y Estados Unidos. En cuanto a importaciones a vehículos, accesorios y otros,
Colombia redujo sus importaciones en un 32% a comparación del año anterior. Los países que mayores importan estos productos son México y Estados Unidos. En el mes de marzo de 2016, las importaciones fueron de 3.592.300 millones de dólares. Disminuyeron en un 22.6% con respecto al mismo mes de 2015. Por tales razones fueron menores las compras del sector de manufactura, con una caída del 25.2% y una contribución negativa del 19.1%. Otra razón fueron menores las importaciones de combustible y productos de la industria extractiva, con una caída del 21.7% y una parte negativa del 2.7%. Fueron menores importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con una caída del 7.3% y una parte negativa del 0.8%. En el periodo de enero-marzo del 2016, las importaciones fueron de 10.576.100 millones de dólares, disminuyeron en un 25.1% con respecto al mismo periodo del 2015. Por tales razones fueron menores las compras del sector de manufactura, con una reducción de 28.8% y una parte negativa del 22.6%, que explicó el 90.3% de la caída. Menores importaciones de combustible, con una reducción del 15.2% y una parte negativa del 1.5%, que explicó el 6.2% de la caída. Menores importaciones de agropecuarios, alimentos y bebidas, con una disminución del 8.1% y una contribución negativa del 0.9%, que explicó el 3.7% de la caída. En lo que va transcurrido del 2016, muchos productos han caído en cuanto a importación se refiere, pues productos como el maíz, la soya, la carne porcina, el aceite de soya y el arroz han disminuido sus importaciones hacia Colombia, proveniente en la mayoría de los casos de Estados Unidos. También se puede observar en la gráfica que productos como las bebidas no alcohólicas y el trigo han aumentado sus importaciones, provenientes de Brasil, Canadá y de la zona franca FENSA. También se está importando en este año energía eléctrica proveniente de Ecuador y helicópteros provenientes de Estados Unidos y Rusia. En esta gráfica se observan las importaciones de Colombia en el año 2014. En el mes de diciembre, las importaciones de Colombia fueron de $5.488.800, registrando una variación de 11.2%. El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: bienes de consumo 9.5%, materias primas y bienes intermedios 18.2%, y bienes de capital y materiales de construcción 6.1%. Los países que más sobresalieron en las importaciones para este año fueron Estados Unidos con un 26.3%, China con 20.3%, México con 9.5%, Alemania con 4.7% y por último Brasil con un 3.8%. En esta gráfica se puede observar las importaciones totales por orígenes. El 86.3% de las importaciones originaron de 10 países diferentes, incluyendo a la Unión Europea como un todo.
En comparación con el año anterior, ganaron participación las compras originarias de China, Estados Unidos, Francia, Canadá, Unión Europea, la India, Perú, Corea del Sur y Alemania, mientras que perdieron participación las compras de Japón, Italia, Brasil, México, entre otros. Esta gráfica corresponde a las importaciones totales por grupos de productos. Se puede determinar que el 87.4% de las importaciones correspondió a 15 grupos de productos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se determinó que ganaron participación las compras de derivados del petróleo, sector automotor, sector de metalurgia, trigo y el sector textil, mientras que perdieron participación las de química básica, tortas de soya, maquinaria y equipo, confecciones, jabones, cosméticos y otros entre los más destacados. Para concluir, se puede decir que Colombia es un país que importa muchos productos, razón por la cual el tema de importación es bastante extenso, aunque esperamos que en este video hayas ampliado tu conocimiento con respecto a este tema. Muchas gracias por la atención prestada.